Este proceso lo iniciamos con tranquilidad y responsabilidad y lo terminamos de igual manera, así que calma. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Y al octavo día de la más reciente crisis política que puso otra vez frente a frente al Legislativo y al Ejecutivo, se reventó el globo. El más reciente intento de lo que hasta la semana pasada parecía una vacancia anunciada contra el presidente Martín Vizcarra. Tras días en los que ya prácticamente se armaban gabinetes alternativos y se probaban fajines, el debate parlamentario no podía estar por debajo de las expectativas. ¡El espectáculo bochornoso! La discusión tuvo de todo. Momentos musicales. Señor presidente, nos dirán, estos 130 congresistas han sido shakiros, no han escuchado, son sordos, ciegos y mudos. Eso es lo que nos van a decir. Sueños de guillotina y referencias zoológicas. Le deseo la pena de muerte por macro corrupción y traición a la patria. El presidente Vizcarra es un pato. El presidente Vizcarra es un pato rengo. El presidente Vizcarra es una persona que, como dice la doctrina política, es un pato cojo. La incertidumbre política era tal que hasta la misma mañana del debate el viernes pasado, nadie sabía a ciencia cierta si el presidente Vizcarra acudiría a la citación del Congreso. Ni siquiera estaba claro cuándo se votaría definitivamente la vacancia. El jueves último, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra la moción de vacancia. La presidenta del tribunal planteó elevar de 87 a 104 los votos necesarios para vacar al presidente de la República durante el último año de su mandato, pero no tuvo éxito. Finalmente, el tribunal rechazó la medida cautelar con la que se pretendía detener el proceso. Y ha tomado como un indicador las declaraciones de los líderes políticos que tienen representación en las bancadas y de voceros parlamentarios que han señalado que tampoco apoyarían la vacancia. El debate de la vacancia presidencial quedaba así fijado para el día siguiente. Lo más importante es venir y dar la cara. Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro. No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí con la frente en alto y con mi conciencia tranquila. Su imagen, sin corbata, estaba pensada para dar un mensaje a los congresistas. Que en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia, el presidente debía hacer un alto en su trabajo para dar explicaciones sobre un asunto ajeno al Parlamento. Me presento aquí, ante ustedes, en el Congreso de la República, a pesar que muchas personas me dijeron que no lo haga, porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados. Y yo, como presidente de la República, no debería exponerme a ello. Vizcarra inició su alocución reconociendo su voz en uno de los audios presentados la semana anterior en ese mismo hemiciclo por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón. Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios. Ya lo he dicho públicamente. Lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito? No voy a entrar en el análisis del fondo del asunto. Debemos ser respetuosos de las instancias. Dejemos que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación. Luego, sacadas debajo de la manga, presentó 2 cartas notariales, con las que su exsecretaria Karen Roca se retractaba de 2 de las afirmaciones registradas en sus audios. Que la Marina de Guerra realizaba interceptaciones telefónicas a políticos y que el ministro de Transportes, Carlos Estremadoiro, era el cajero del presidente. Una estrategia que debilitaba a la testigo de la Comisión de Fiscalización. Que esa misma señora, bajo juramento en la Comisión de Fiscalización, sostuvo que ella no había grabado nada. Y luego en otro audio, uno de los tantos audios, acepta
que sí ha grabado y consulta con su abogado si es legal o ilegal que haya realizado estas grabaciones al propio presidente de la República. Pido sinceras disculpas porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. Al final de su discurso, el presidente se refirió al enorme desafío que representa la crisis sanitaria y habló de algo que hoy realmente suena lejano e irreal: tender puentes para trabajar junto al legislativo en la lucha contra la pandemia. Yo pongo toda mi disposición para construir los puentes necesarios, renovar la confianza y seguir adelante. La patria así lo exige. No le demos la espalda. El verdadero reto de esta crisis es el trabajo conjunto que debemos realizar todos los peruanos. Tras su breve discurso, el presidente anunció que se retiraba del Congreso para continuar con sus actividades. Y estoy seguro que los congresistas van a tomar ese conocimiento y van a tomar la mejor decisión. Confía en la decisión, entonces, todos los parlamentarios. Así es, confío en la decisión. Luego le tomó la posta a su abogado, quien argumentó sobre la relevancia exclusivamente penal que tendrían las conversaciones de los audios y en la forma como fueron obtenidos y difundidos sin seguir procedimientos legales. Son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, son indicios. No hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Son hechos que solo una vez que se corroboran podrían ser la fuente de decisiones institucionales definitivas. Roberto Pereira explicó por qué la vacancia es una medida extrema y como tal no puede ser tomada interpretando ampliamente la noción de incapacidad moral permanente, como si se tratara de un cajón desastre donde pudiera introducirse cualquier hecho o conducta. Para poder vacar al presidente, para poder interrumpir el mandato constitucional de 5 años, para poder quebrar la voluntad popular expresada en la elección del presidente, para sacarlo del cargo al presidente de la República, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves. Durante el debate, los argumentos, salvo pocas excepciones, brillaron por su ausencia más que la corbata presidencial. Detalle que, por cierto, levantó ampollas en nombre de la investidura, el honor y la etiqueta. A última hora vino sin corbata, al estrado 15 minutos y ni siquiera pudo escuchar a su abogado porque se largó, se fue del hemiciclo dejando, como se dice, teando cintura a toda la representación nacional. Ha venido sin corbata, señor presidente, mientras que ustedes, la mesa directiva, estaban guardando las formas, porque en política hay que guardar las formas, y han recibido al presidente de la República con sus medallas, como corresponde a la investidura del presidente de la República. El señor parece que ha venido a su casa, o ha ido a su casa, a dirigir unas cuantas palabras. Y para mí es una falta de respeto a la honorabilidad de este Congreso, a la investidura de este Congreso. Pero sabemos nosotros aquí que no hay los votos suficientes para una vacancia. Así que, señor presidente, puede usted estar tranquilo. A pesar de lo que ha cometido, nadie lo va a vacar. De aquí a julio del 2021, el señor Vizcarra habitará en Palacio de Gobierno, pero será un muerto viviente, liquidado por mano y por voz propia. La incapacidad moral del presidente, señor presidente, se sigue dando. Viene a este Congreso no a defenderse, simplemente a decir que está presente, pero sin querer justificar o sin querer decir la verdad de los hechos que ha cometido. Si él es uno de los principales, prácticamente cabecillas de la banda que hay en Palacio de Gobierno, presidente. La palabra vergüenza no alcanza para describir lo que sentimos cuando escuchamos esos audios. Pero, presidente, esa vergüenza, esa indignación no es suficiente para una vacancia presidencial. La vacancia por permanente incapacidad moral no es simplemente la suma de votos en un Congreso. Una de las bancadas que sorprendió con su giro de timón fue la del FREPAP, que se abstuvo en la votación para admitir la vacancia, pero cambió de opinión y se posicionó a favor. El presidente no tiene conducta de acuerdo al cargo y es necesario que el Congreso ejecute la vacancia porque es una sanción meramente política y no un juicio penal o jurídico. A una persona que no merece la dignidad de ser presidente de la República, ni menos representar
a la nación peruana. Los peruanos somos personas de valores, somos personas que respetamos. Era evidente que la asistencia del presidente al Congreso había sorprendido a buena parte de los parlamentarios. Los 87 votos necesarios para la vacancia no estaban seguros. El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, declaró que era preferible que la votación de la vacancia no se realizara el mismo viernes, sino la siguiente semana. Pero no es mantener al país en vilo una semana más. Yo creo que esto en caliente es mejor no tomar una decisión. Yo creo que la votación podría darse con tranquilidad este lunes. Después de un fin de semana... Hoy no se votaría. Yo no lo sé, eso depende de la mesa y una reunión con los voceros. La postergación parecía inminente. El presidente desde otra región presionaba para que no dejaran para mañana lo que podían vacar hoy. No posterguemos las decisiones. Las decisiones que debamos tomar, tomémoslas hoy. Y de una vez sigamos trabajando en pos del desarrollo. No hay tiempo que perder. Desde el Parlamento, la discusión seguía. Revisen los memes innumerables, indescriptibles que existen en las redes sociales. Y de manera contundente debemos decir al país de que un corrupto no debe estar un minuto más en el cargo. Y piensen que con mentiras no se llega a ningún lado y que es hora de demostrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que sí se puede acabar con la corrupción. No puede haber crisis por votar un mentiroso. La crisis se da porque se gobierna con la mentira. ¿Quién promueve esta vacancia? Es el partido UPP, dirigido desde la cárcel por el señor Antauro Humala y digitado acá al señor Alarcón, que es una persona destituida de su cargo de Contralor General de la República hace menos de 3 años por este Congreso, que tiene 39 denuncias penales, 3 denuncias constitucionales en este Congreso desde julio. Lo ha señalado claramente la presidenta de nuestro partido y el líder histórico de nuestro partido, que debemos anteponer en esta circunstancia específica los intereses del país antes que los temas personales, políticos e incluso electorales, señor presidente. Nosotros plantearemos el cambio de la Constitución y restablecer la pena de muerte para que todos aquellos mandatarios y funcionarios corruptos vayan al paredón. Para sorpresa de todo el país que esperaba expectante el desenlace, cuando terminó el debate, el presidente del Congreso le dio un nuevo sentido al suspenso. Invitó al congresista Chejade a que leyera el texto sustitutorio de otro asunto, ajeno a la vacancia: la ley de financiamiento de partidos. Acto seguido, llamó a votar por dicha norma. Un giro que buscaba a todas luces dilatar el tiempo hasta el extremo. Todo indicaba que la posibilidad de pasar la votación de la vacancia para el lunes se convertiría en realidad. Le pido, presidente, que nos atengamos al reglamento y que vayamos al voto. No es cierto eso. Ahorita los pedidos de la bancada, si es el pedido de su bancada se les respeta, pero hay bancadas que han pedido y consecuentemente se está escuchando el pedido de algunas bancadas. ¿Qué cosa han pedido, presidente? Tienen que ajustarse usted al reglamento, no hay pedidos acá al margen del reglamento. Finalmente no hubo cómo estirar más el tiempo y se votó la vacancia presidencial. Los números explicaban todo lo ocurrido en las últimas horas. Solo 32 congresistas votaron a favor, 78 en contra y 15 se abstuvieron. Las únicas bancadas que votaron en bloque a favor de la vacancia fueron FREPAP y Unión por el Perú. La votación mayoritaria contra la vacancia puso punto final a la más reciente crisis política que enfrentó el gobierno del presidente Vizcarra, quien sin duda deberá someterse a las investigaciones y a la justicia una vez concluido su mandato. Pero este fue el más reciente intento. Nadie puede asegurar que sea el último. Como queda claro de esta crónica y como lo señaló